meditando en la palabra de Dios. Meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante meditar en la palabra de Dios? Para darme cuenta cómo estoy delante del Señor. Y se dice meditando y no leyendo la palabra de Dios. Significa que hay entonces una diferencia entre leer, gracias hermano, entre leer y meditar. Y una diferencia muy grande, y para nosotros es importante tener tiempo para meditar en la palabra de Dios. Ciertamente cuando estaba haciendo el estudio, muchos pensamientos venían a mí sobre cómo el Antiguo Testamento, o mejor dicho, pasajes que están en el Nuevo Testamento, reflejan lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Y me llevaba a reflexionar sobre eso. Antes de comenzar con los versículos que vamos a tratar esta noche, como referencia quiero que vayamos a Santiago 1, del 23 al 25. Santiago 1, del 23 al 25. Estos son unos versículos bíblicos que vimos en tiempo de ayuno, que nos lo compartió nuestra hermana Neila, cuando nos trajo un espejo para que nos viéramos y dijéramos qué veíamos en ese espejo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das esta noche, Señor, de poder compartir con mis hermanos esta palabra, Señor Dios, sobre la importancia, Padre, de tener tiempo para meditar en tu palabra y que esa meditación se interiorice en nosotros, Señor, de tal manera que vivamos esa palabra, Padre. Que no seamos oidores o lectores olvidadizos, sino que la podamos vivir llevándola en nuestros corazones. Estos versículos bíblicos nos hablan de que no debemos ser de esos que solamente leen la palabra y se olvidan de ella. Es como cuando tú te miras en un espejo y ves ciertos detalles, pero después de un tiempo te olvidas realmente de los pequeños detalles porque no has profundizado, no te has quedado mucho tiempo en el espejo observando tu rostro. Y es lo mismo que sucede cuando solamente somos lectores y no meditamos en la palabra. Cuando la utilizamos, y muchas veces me ha pasado, como solamente en un tiempo devocional para cumplir con un tiempo de apartarme con Dios, tener un tiempo de lectura, un tiempo de la lectura y demás, pero realmente no profundizamos en lo que la palabra nos quiere decir a nuestras vidas. El tema que estamos hablando de meditación en la palabra tiene que ver con esa forma como podemos vivir para nosotros poder andar conforme a la voluntad de Dios. Al inicio, cuando este tema se me asignó, yo pensaba, meditando en la palabra, ¿cómo lo llevo para que el tema central, que es conociendo cómo estoy delante de Dios, tenga una relación? Porque pareciera como que hubieran unas cuestiones que no cuadraran, pero cuando profundizamos en ello nos damos de cuenta de que el meditar en la palabra significa o tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual.
Santiago nos invita a que nosotros debemos de profundizar en la palabra, en la meditación, inclusive el aprendernos versículos bíblicos no es tan importante como la meditación de la palabra. Claro que lo es, pero no es tan importante como la meditación de la palabra, y la Escritura hace énfasis en ello, la importancia de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es la meditación? Es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra, aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas y observar cómo Dios obra. Aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas y ver cómo Dios obra a través de ello. Un ejemplo de lo que es meditar y profundizar lo podemos ver en Mateo 5, del 27 al 29. Y estos versículos tampoco tienen que ver con lo que es el tema, pero sí nos ayuda a meternos en lo que queremos explicar. En Mateo 5, del 27 al 29 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está en las Escrituras, eso está en los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Igual con estos versículos, hay otros muchos versículos más que el Señor dice: oíste que fue dicho en el pasado, oíste que fue dicho en tus padres, pero ahora yo les digo. Pero cuando uno medita en esta palabra, dice que cuando ya tú has mirado a una mujer para codiciarla, ya adulteraste, porque ya prácticamente está a un paso de llegar a realizar el mismo acto. Ahora, cuando nosotros leemos solamente el Antiguo Testamento y nos quedamos ahí, pensamos de que nada sucede cuando le dedicamos mucho más tiempo el que deberíamos dedicar a observar a una persona de una manera incorrecta. Pero cuando llegamos a profundizar y a meditar, nos damos cuenta que eso puede desencadenar en que cometamos el pecado. ¿En qué consiste la meditación? Enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Tener un tiempo a solas con Dios. No podemos meditar en la Escritura cuando estamos haciendo otras cosas o cuando estamos en un ambiente que no es el adecuado. Cuando estamos en lugares donde nos pueden interrumpir en nuestra meditación o tener acceso a ciertos dispositivos que nos van a distraer en ese tiempo que vamos a estar a solas con Dios. Recuerde que es un tiempo a solas con la palabra de Dios para escucharlo a Él. Salmo 77, 11 al 13, dice así. Salmo 77, del 11 al 13. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Cuando leemos estos versículos, lo vemos como una expresión de David sobre meditar en las obras del Señor. Pero aquí David está trayendo lo que está plasmado en el libro de Éxodo. Todas las obras que Jehová hizo, las maravillas que Jehová hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y también aquí habla de los atributos de Dios. Él agarraba esos pasajes bíblicos y meditaba sobre ellos y veía cómo Dios liberó al pueblo de Israel, vio las maravillas de Dios y lo alaba por esas maravillas. O sea, él vive el pasaje que él está leyendo. Pasaba el tiempo meditando sobre las Escrituras y entonces eso lo ayudaba a él para saber quién era Dios, conocer los atributos de Dios, las maravillas de Dios. De tal manera que cuando se enfrentaba a una situación
como la que estaba leyendo, él podía saber la manera como debía actuar y cómo Dios iba a actuar. Es escuchar a Dios a través de su palabra y esperar en las respuestas de Dios. Pero él meditaba en las Escrituras. Cuando yo leí sobre la meditación, la mayoría de los pasajes bíblicos que hablan sobre meditación está en el libro de los Salmos, escritos por David. Y sabemos que este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Él amaba la ley de Dios y meditaba profundamente en su palabra, porque de allí también extraía toda la sabiduría para él poder vivir una vida agradable delante de Dios. Si no meditamos en la Escritura, si no pasamos tiempo con las Escrituras, no podemos realmente sacar toda la sabiduría que hay en ella. Todo aquello que nos va a ayudar para vivir una vida agradable delante del Señor. Es una de las actividades más importantes en la vida de un seguidor de Cristo. Meditar en oración también nos lleva a una batalla espiritual. ¿Qué hacía el Señor temprano en la mañana? Marcos 1:35. Marcos 1:35 nos habla de que el Señor pasaba tiempo a solas en oración. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, hermano, pero aquí está hablando de orar. Una de las formas como uno puede, y lo vamos a ver ahora, de meditar en la Escritura, es orando a través de la Escritura. Sabemos de que el Señor conocía las Escrituras, porque continuamente las citaba, y esa fue la arma que él utilizó cuando estuvo en el momento de la tentación. Pero dice que Jesús se levantaba muy temprano en la mañana y iba a un lugar solitario a orar. ¿Por qué escogía un lugar solitario? El orar en la mañana, muchas veces la gente piensa que eso es algo mágico. Porque esa hora es la hora donde hay tanto movimiento espirituales. El orar en la mañana, porque en esa hora tú estás a solas con Dios. Y tú puedes escuchar la voz de Dios. Igual en meditar las Escrituras. No puedes meditar en las Escrituras estando ocupado en otras cosas. Y eso es tan importante para nuestras vidas, porque de eso depende nuestra vida espiritual. Meditar en las Escrituras. En 1 Corintios 10, del 1 al 11, dice así: porque no quiero, hermanos míos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Pablo está escribiendo aquí a los Corintios y hace una relación o un ejemplo de lo que sucedió en el pasado, plasmado en el libro de los Éxodos, cuando el pueblo de Israel cometieron todos estos pecados. Y él hace memoria y medita sobre eso y escribe al respecto sobre situaciones que están pasando. Y él dice, así mismo como el pueblo de Israel fue disciplinado, así mismo ustedes podrán ser disciplinados. Todos participaron de las bendiciones de Dios. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos tomaron de la agua que era Cristo, de la roca que era Cristo. Todos comieron del maná, pero algunos de ellos murmuraron, algunos de ellos fornicaron, algunos de ellos desobedecieron y esos murieron en el desierto. Él dice ahora, meditando al respecto, no cometan ustedes los mismos errores, porque de lo contrario va a suceder lo mismo. Y eso aplica también a nuestras vidas. El meditar en las Escrituras también nos lleva a prevenir situaciones que podemos tener en nuestra vida espiritual si seguimos en ese comportamiento. Entonces, la meditación para el pueblo de Dios es muy importante para todo creyente y debe ser algo primordial en nuestras vidas. Apartar un tiempo a solas con Dios y meditar en las Escrituras. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué el Señor me quiere decir en este pasaje? Porque hay cosas que Dios no habla de una manera tan abierta, porque nos invita a nosotros también a profundizar y a escudriñar. En muchos pasajes Él habla, escudriñad las Escrituras. Pasen tiempo con las Escrituras, porque el pasar tiempo con las Escrituras es pasar tiempo con Dios. Es la voz de Dios. Entonces Él ama a aquellas personas que meditan en su palabra, que aman a su palabra, que buscan respuesta en su palabra. Si no amamos la palabra de Dios, no invertimos tiempo en su meditación, lógicamente. Si no tenemos ese amor por las Escrituras, no vamos a pasar un tiempo de meditación en las Escrituras. Simplemente vamos a leer pasajes bíblicos, nos vamos a aprender ciertos versículos bíblicos, pero no vamos a extraer toda esa sabiduría que hay en la palabra. No vamos a tener ese deleite de pasar tiempo con Dios por medio de las Escrituras. Salmo 119, versículos 97 al 105. ...119 del 97 al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio. Meditemos en estas palabras, hermano. Veamos lo que dice David aquí. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación, dice en el versículo 97.
tenía un amor profundo por la palabra de Dios y pasaba continuamente meditando sobre las Escrituras, sobre qué es lo que el Señor le quería mostrar en los versículos bíblicos que estaba leyendo. Lógicamente en los libros de Moisés y en los profetas y demás. Pero él dice, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. ¿Cuánto tiempo realmente nosotros dedicamos con sinceridad a meditar en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida o de nuestros días o de nuestras horas pasamos en meditación de las Escrituras? Voy a tener este tiempo a solas con la palabra para meditar en ellas, para hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo? Él dice, continuamente medito sobre ella. Y agrega, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Lógicamente, más sabio que sus enemigos, o sea, aquellas personas que no amaban la ley de Dios, aquellas personas que despreciaban la ley de Dios. Él decía, me has hecho más sabio que ellos, por tu mandamiento, por tu palabra, he adquirido sabiduría, contrario a mis enemigos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Observen esto. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Me está diciendo David aquí que inclusive que aquellos que le enseñaban, él era más sabio porque pasaba mucho más tiempo meditando las Escrituras. La importancia de la meditación. No es solamente que aprendamos versículos bíblicos y pasemos cierto tiempo leyendo. El mayor provecho es cuando nos metemos a meditar las Escrituras. Es lo que nos está diciendo David. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, para poder tener esa comunión contigo. De todo mal camino me retuve para guardar tu palabra, para recibir los beneficios de tu palabra y de pasar tiempo en meditación en ella. Nos está hablando de beneficios que obtenemos al meditar en las Escrituras. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, el deleite, el amor, el placer que él tenía al estar con la palabra y meditar en ella. Pero él decía, he adquirido inteligencia, he adquirido sabiduría, esto me ha ayudado a librarme del mal camino, esto me ha ayudado a estar en comunión con el Padre. Por eso que el Señor decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque anhelaba pasar tiempo con Dios y con su palabra y meditar en ella. Amén. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos tener esos tiempos de meditación? ¿Qué nos dice Salmo 63:6? Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, en esos tiempos de quietud, en esos tiempos de
a solas con Dios, en esos tiempos medito en tu palabra. Cuando estoy a solas con Él, cuando estoy a tiempo de quietud, buscando el momento propicio para meditar en sus escrituras. No podemos meditar con la palabra en el bullicio, ni con muchas actividades que tenemos en el día. Él dice, buscar un momento para meditar en tu palabra. Puede ser en el día, pero un momento a solas con Dios. Salmo 77, del 5 al 8. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. No, creo que no este es el versículo. Es Salmo 77. Sí. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y en mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Observen lo que está haciendo David aquí. Él está haciendo preguntas sobre cómo procederá Dios, sobre cómo se concederá la decisión que Dios tomará. Y esa es la parte de la meditación. También preguntar, indagar, inquirir, porque inquirir es preguntar, indagar, ver realmente cómo reacciona Dios o cómo ha reaccionado Dios en el pasado. Entonces, la meditación no se debe hacer en momentos en que vamos a tener ciertas distracciones, sino buscar los momentos propicios para meditar en su escritura. En el Salmo 19, 14, Salmo 19, 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. La meditación hebrea no era una actividad silenciosa, ¿sí? No era una cuestión que se hacía en silencio, sino una entonación a voz baja. De las escrituras, de allí la meditación con la boca. La meditación hebrea tampoco se refería a dejar de lado la actividad mental, sino que involucraba la interacción intelectual con el texto de la escritura. De allí la meditación con la mente y con el corazón. Involucraba tanto el hablar como en la parte intelectual, la mente y el corazón. Y es por eso que muchas veces ellos repetían los textos una y otra y otra y otra y otra vez. Y iban meditando sobre el texto. Iban indagando sobre el texto. Utilizaban diferentes maneras para extraer toda la sabiduría que había allí. Eso conlleva tiempo. Eso no se hace en unos 10, 15 minutos. Eso conlleva un tiempo para sacar el mayor provecho. Otra forma de hacerlo es por medio de la oración. Veamos el salmo conocido por ustedes, por todos nosotros, Salmo 23, los versículos 1 al 3. Dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Cómo podemos meditar en ese salmo? Por medio de la oración. Gracias Dios porque eres mi pastor y nada me falta. Versículo 1. Te agradezco que me des descanso en verdes prados. Me guardes por guiarme a orillas de aguas de reposo
y por restaurar mi alma. Versículo 2. Te agradezco que me guíes por sendas de justicia por amor a tu nombre. Versículo 3. Esa era otra forma como utilizaban para meditar en las Escrituras. La llevaban a una oración por ellos mismos. ¿Sí? De esa forma también se puede meditar. Agarrar los versículos bíblicos y orar sobre esos versículos bíblicos. Una y otra y otra y otra vez. Eso le daba confianza al lector, al que estaba meditando, porque veían a Jehová como ese gran pastor que los cuidaba en todos sus detalles. ¿Qué otra manera podemos meditar las Escrituras? Otra de las formas es ubicarse en el momento del pasaje que están leyendo. Tratar de ser parte de ese pasaje, como si estuvieran allí presentes, como si fueran parte activa del pasaje, y hacerse preguntas. ¿Qué harían los discípulos en este caso? Si yo fuera un discípulo, ¿qué haría en este caso? Si yo fuera ¿de qué yo haría en este caso? Y de esa manera uno puede meditar y buscar una aplicación, porque el meditar es para llevar una aplicación de la palabra a tu vida. Ese es el objetivo de meditar. Aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y eso tiene que ver como con el título que tenía, cómo nos vemos delante de Dios o cómo estamos delante de Dios. Al meditar en las Escrituras podemos saber de qué forma estamos delante de Dios, porque si lo estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo, si estamos amando las Escrituras o no las estamos amando. Otra forma es hacer preguntas tales como, ¿tengo algún pecado que confesar? ¿Necesito restituir algo? Son preguntas que uno puede hacerse, son varias, pero solamente trae unas cuantas cuando estás leyendo un pasaje y estás meditando sobre él. ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? ¿Es una promesa universal o necesito cumplir algunas condiciones para recibirla? ¿Hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Hay algo que debo agradecer? Cualquier otra pregunta que te ayude a profundizar en el pasaje y a meditar en él. Son muchas preguntas que uno puede hacer sobre el pasaje para saber qué es lo que el pasaje te está indicando y los beneficios que puedes sacar de él. ¿Qué beneficios podemos sacar de la meditación? Veamos ahí mismo, Salmo 1, 2, 4, el que acabamos de leer. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El meditar en las Escrituras nos prospera espiritualmente, como también nos puede prosperar secularmente. ¿Sí? Nos acerca más al Señor. Tenemos una vida más fructífera. Tenemos una vida con propósito. Tenemos una vida con identidad. Fe y éxito y la presencia de Dios principalmente. Josué 1, del 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Yo anteriormente pasaba este pasaje y no hacía tanto énfasis en esto. Y lo me ponía como leer. No hice leer. Meditarás. Y meditarás en él.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miro que te mande que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nos asegura su presencia de continuo en nuestras vidas. Pero habla de meditar en el libro, meditar en las escrituras, meditar en la palabra, no solo leer, no solo aprendernos estos versículos bíblicos, es meditar sobre la palabra de Dios. Entonces, cuando tú meditas, entonces dice que entonces las cosas te saldrán bien cuando hagas conforme a lo que está escrito. Meditar nos conlleva a hacer, a apropiarnos de las escrituras. ¿Sí? A hacer. Y cuando hace la escritura, entonces Dios da respuesta. Si solamente leemos y no meditamos, pasa como leímos en el libro de Santiago. Al tiempo se nos olvida, cuando más lo necesitamos. Pero cuando meditamos, nos lleva a hacer. Salmo 119, 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Nos protege de falsas enseñanzas. Ser íntegro en tus estatutos. Permanecer en la palabra, permanecer en los mandamientos de Dios. Dice, para que no sea yo avergonzado. Nos protege de falsas enseñanzas. Juan 17, 17. Esos son beneficios de meditar en las Escrituras. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Crecemos en santidad. Al meditar en los mandamientos y en los estatutos de Dios y al ponernos por obra en nuestras vidas, crecemos en santidad. Porque la palabra de Dios, al ponerla por obra, nos lleva a santificar. Porque estamos en la voluntad de Dios. Santifícalos en tu verdad. Filipenses 4:8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Meditar en las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, nos guarda de que nuestra mente sea llenada con otras cosas que no van a ser de beneficio para nuestras vidas. De palabras del mundo. Él dice, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que si tiene alguna virtud, en esto medita, en esto piensa. Llena tu mente de eso, para que no haya espacio para otras cosas. Meditar en la palabra de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿cuánto tiempo yo paso realmente en esto? Porque si no estoy en ello, estoy pensando en otras cosas que posiblemente no me ayuden en nada. Pablo da ese consejo. Llenen su mente de lo que es justo,
de lo que es puro, de lo que es amable, de lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto meditad. Amén. Ageo 1:12, y con esto voy a terminar. Ageo 1, del 1 al 12. Disculpen, hermano, que las páginas se me pegan. No encuentro a Ageo. Se desapareció. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernante de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de hablar, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo la disiparé. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el tiro, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de tus manos. Y oyó Zorobabel, el hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y eso aplica para nosotros. Eso aplica también a nuestras vidas. Aquí el Señor le está cuestionando. Gracias, hermana. Aquí el Señor está cuestionando al pueblo porque ha descuidado su casa. Porque para ellos todavía no era el tiempo de edificación o del tiempo de la reconstrucción, mejor dicho, pero sin embargo sí dedicaban los recursos a sus propias casas. Estos males que están aquí, que se están enumerando aquí, se enumeran también en el libro de Deuteronomio, del capítulo 28, del versículo 38 al 40, que habla sobre las maldiciones cuando se desobedecen los mandamientos. Pero ¿a qué vamos sobre esto? Él está diciendo: mediten sobre sus caminos. ¿Cuál es el resultado que están teniendo de su vida? ¿Cómo la están llevando?
Están sembrando, pero no están recibiendo el fruto debido a esa siembra como deberían de recibirlo. Están haciendo muchas cosas, pero esas cosas no le están trayendo deleite y gozo a su vida. Porque lo primero que soy yo, no han puesto su mirada sobre mí. Primeramente, están dedicándose a lo suyo. Tuvo que venir una llamada del Dios por medio del profeta para que ellos reaccionaran. Pero ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 38 al 40 y otros versículos, Dios habla sobre las maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel si eran desobedientes a los mandamientos. Pero ellos no meditaron sobre eso, sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Entonces comenzaron a sufrir las consecuencias de esa desobediencia para poder entonces retornar a los caminos del Señor. Porque no meditaron sobre lo que ya estaba escrito, sobre lo que ya se le había anunciado. Dios nunca va a tomar una acción sobre algo que Él no nos ha dicho previamente, que puede traer consecuencias. Por eso la importancia de la meditación en las Escrituras, porque nos puede librar también de males que pueden venir a nuestras vidas. Sabiendo que Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo como tenía ayer y hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Sus juicios van a seguir siendo los mismos. Entonces, el meditar en las Escrituras, el meditar en la palabra de Dios, nos ayuda también a no sufrir consecuencias de nuestras acciones, de nuestras desobediencias. Y encontramos deleite en Él, como dice David. Encontramos satisfacción en Él. Y a medida que vamos meditando y vamos metiéndonos más en la Escritura, más queremos del Señor. Eso es así. Eso es así. Pero hay que dedicarle tiempo a la meditación. Toda meditación debe traer una aplicación. O algo que tengo que hacer, o algo que tengo que dejar de hacer. O algo que tengo que hacerle a otra persona. Pero siempre va a haber una acción. La meditación lleva a la acción. Entonces, no seamos como dice Santiago, ¿sí? Leer por encima y no interiorizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque eso es realmente lo que nos va a dar sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sino el saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es sabiduría. Vivir conforme a la voluntad de Dios, para no airar a Dios. La meditación de la Escritura trae muchos beneficios para nuestras vidas. Por eso, conociendo cómo estoy delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? Este pueblo de Israel, en los tiempos de Ageo, estaban mal. No estaban recibiendo las bendiciones que Dios había prometido si eran obedientes a sus mandamientos. Pero ellos estaban concentrados en lo suyo, en lo propio. Y no estaban viendo que al inclusive estar concentrados en lo suyo, en lo propio, no estaban recibiendo los beneficios que hubiesen recibido si se decidían a obedecer a Dios, a poner a Dios en el primer lugar. La meditación nos lleva a poner a Dios en el primer lugar y dejar todas las cosas en la mano de Dios. Confiar en la respuesta de Dios. Pero es meditar, hermanos. Meditar es sumamente importante para nuestras vidas. Conlleva un tiempo, pero los beneficios son muchos. Son muchos. Y yo puedo decir que yo leo las Escrituras, sí, paso tiempo con la Escritura, pero el tiempo que le dedico a la meditación no es el que debería de ser. Eso no es cuestión de 1 hora ni media hora. Eso es cuestión de pasar a veces 3 horas, 4 horas en buscar realmente
¿Qué dice esta palabra? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir en este pasaje? ¿Cómo esto yo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo yo puedo instruir a otras personas por medio de este pasaje? Es buscarle la aplicación. Amén.